Está en pantalla. Rafael Vela, fiscal coordinador de lavado activo del Ministerio Público, es juez penal anticorrupción, profesor universitario. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Está aquí con nosotros. Íbamos a hablar pues, de todo este tema de la recusación de los jueces de Humala y todas las jugadas jurídicas del doctor Nakazaki, pero tenemos antes unos bytes para situar al público un poco de lo que va el tema hoy día. Ordena efectivamente, ¿no?, de que se declare fundada la demanda de habeas corpus. Sin embargo, el voto del señor Sardón, en su acápite 26, por ejemplo, habla de, en otro, dice, se puede llegar a Milusca Cano y Pimentel. Quien maneja la sala la conforma el abogado Hugo Sibina y quien maneja los temas es Juan Carlos Valdivia. Más adelante, habla, Eto Cruz debe ser vocero para ese tema de OHL. Justamente el distinguido tratadista al que ha hecho referencia el señor abogado. Magistrado, ex magistrado del Tribunal Constitucional Gerardo Eto Cruz. En el acápite 27 de ese mismo voto, habla consultar OHT, posibilidad de declarar notarial de Álvarez Rodríguez. Documento, informe, lleva instancia, informe fiscal, de primera instancia, sentencia de desacumular, resolución, cambio, testigo inculpado. Y finalmente, desarrolla la frase, el juez se puede escoger. ¿Se puede escoger el juez? La respuesta es categórica. El juez no se puede escoger. Las circunstancias de lo que determina la honorabilidad de la Sala Penal Nacional está en función no de lo que nos puede parecer, porque finalmente las decisiones judiciales se dan dentro del contexto de la esgrima propia de las audiencias y de la contradicción, propia del ejercicio de garantías constitucionales como el derecho a la defensa. El constitucional demuéstrala verosímilmente. Nuestro estándar probatorio es mucho más que verosímil. Por eso insistimos en nuestra posición que se declare fundado el habeas corpus, porque acá no se trata de que se quede el juez que uno quiere. Voy a lo que dice efectivamente el doctor Vela. No se trata de escoger jueces. Lo que se trata es de garantizar procesos justos. Y para garantizar proceso justo, la base de las garantías es la independencia y la imparcialidad. Si no hay un juez independiente y un juez imparcial, no hay justicia. Eso es lo que está en discusión y permítame termino con esto. Si el fiscal ve la... Bueno, cabe aclarar, ¿qué tal, fiscal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Que la audiencia de hoy, por el caso Humala Heredia, fue por la recusación de los jueces superiores de la segunda sala de apelaciones, no por la de Carhuancho. Primero se resuelve si estos jueces están habilitados o no, y luego se ve lo de Carhuancho. Efectivamente. Hay que ser muy puntillosos con estas cosas legales porque todos nos podemos confundir. Ahorita ha arrancado con los dos jueces. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Nakazaki? ¿Cuál es su estrategia? A ver, válida, como sí, toda estrategia de abogado. efectivamente, el uso de los mecanismos procesales tiene explícitamente que ver con una estrategia de defensa. Y eso termina siendo válido, pero es una línea muy delgada entre lo que podría ser una conducta procesal dilatoria maliciosa y lo que significa el ejercicio regular de un derecho. Lo que decías es, en el contexto del inicio, es correcto. Se está recusando a la segunda sala superior, que fue la sala que confirmó los 18 meses de prisión preventiva para el señor Humala Tazo y la señora Heredia Alarcón. Pero esto tiene que ver directamente también con la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho. ¿Por qué? Porque dentro de ese abanico de posibilidades que nosotros estimamos que pueden ser perfectamente una estrategia dilatoria, ¿no?, la defensa del señor Humala Tazo y de la señora Heredia Alarcón han planteado lo que se llama una tutela de derechos para evitar de que la investigación se cierre. Eso en términos objetivos es lo que está sucediendo. Es decir, plantean una serie de diligencias, culmine y se pueda formalizar las pretensiones acusatorias. ¿Y eso por qué se cierre? Sonaba como que acabe ahora mismo. Claro, y eso ¿qué quiere decir en otras palabras? Lo que quiere decir es que si esa tutela de derechos es declarada fundada en su oportunidad, el Ministerio Público tendría que realizar todas esas diligencias que ya negó en una primera oportunidad. Es decir, estamos en un escenario... Volver otra vez. Sí, estamos en un escenario donde el fiscal ya analizó ese pedido en su pertinencia, conducencia y utilidad y lo rechazó. Entonces, en el sistema procesal penal, quien ve ese rechazo en un término de reexamen no es el superior jerárquico del fiscal, que podría ser yo, sino es más bien el juez de garantías, que es Richard Concepción Carhuancho.
Entonces han recusado a Concepción Carhuancho. Claro, porque si están presentando la tutela y piensan que el Carhuancho no se la va a dar, lo que quieren es sacar a Carhuancho y que la tutela la tome otro juez. Así es, correctamente. Entonces, muy bien su caso. Sí, entonces Concepción Carhuancho lo que hace es eleva esa recusación rechazándola, pero no la puede resolver porque no puede ser juez y parte. Entonces le eleva a la sala superior, pero resulta que la sala superior también está recusada. Entonces se va a una segunda sala, que es la que primero tiene que resolver la recusación de sus pares, de sus otros colegas jueces superiores, para que solo después de eso se resuelva la recusación de Concepción Carhuancho y se defina la tutela de derechos, que es capital para entender cuándo es que el Ministerio Público está en condiciones de poder concluir con la investigación. Nakazaki. Así es. Porque va donde el juez Concepción Carhuancho, a su vez, donde estos dos, recusa a estos dos también, igual que Carhuancho, ya van 3, y otra sala tiene que decidir sobre la recusación de estos dos, y luego estos decidir sobre el Carhuancho. Así es, efectivamente. Claro, ha complicado bastante el tema. Ahora, ese escenario era un escenario que nosotros razonablemente también estimamos que se podía haber producido a partir de la decisión del Tribunal Constitucional. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional, cuando hay una expresión de preocupación de parte del Ministerio Público sobre este tema específico, es decir, que no se ampare más bien una estrategia de apartar a un juez, el Tribunal Constitucional lo que hace sola y exclusivamente un análisis de motivar la resolución, de motivación de la resolución, pero no aparta a ningún juez. Entonces lo que ahora más bien argumenta la defensa del señor Nakazaki es que a través de esa sentencia del Tribunal Constitucional, el juez Concepción Carhuancho y la Sala Superior que decidieron sobre la prisión preventiva ya no son imparciales y por tanto no pueden decidir nada al respecto, cuando el Tribunal Constitucional específicamente no se refirió sobre el tema. Ahora, usted ha escuchado de Vidaurre contra Vidaurre, ¿no? En el siglo XIX. Así es. Este jurista que de una posición política, al final de su vida, escribió una cosa completamente distinta a todo lo que había sido su vida. Entonces quedó ese refrán limeño, Vidaurre contra Vidaurre. Hay Nakazaki contra Nakazaki, ¿no? Porque él declaró en mayo del 2017 que ya habían pruebas para que el fiscal acuse a Ollanta y a Nadine. Salió una declaración en mayo del 2017. Bueno, yo no sé si las vio. Sí, las vi. Él confirmó y dijo que está bien, que había que acusarlos. No sé, es curioso, ¿no? Porque bueno, mi comentario no tiene que ver con su declaración. Él incluso dice, el juez debe tomar como delito fuente la colusión desleal que tiene hasta 25 años de cárcel. O sea, Nakazaki era durísimo aquí y ahora es abogado de ellos. Bueno, sin duda alguna, lo que sí puedo decir es que no se condice con la decisión procesal de evitar que se concluya con la investigación preparatoria y se pueda acusar. ¿Cómo cambian de opinión los abogados? Increíble. Bueno, es el ejercicio libre de la profesión. Cuestión de contratarlos. Toledo, también hay un tema, lo están viendo ustedes, ¿saben? Este tema de Toledo. Toledo tuvo éxito, ha logrado recusar a dos. Sí, ha logrado recusar. ¿En base a qué los recusó? Los recusó en base a causales que ya habían sido discutidas y resueltas por parte de la Corte Suprema, ¿no? Específicamente con el desarrollo de la audiencia de la prisión preventiva en el caso de Coteva. En realidad, a raíz de las argumentaciones que en algún momento se discutieron en esa audiencia sobre la propalación de un video en donde el presidente del Poder Judicial argumentaba algunas consideraciones que son propias de la prisión preventiva. El Ministerio Público se opuso y al oponerse el Ministerio Público, la Sala decidió en razón de los argumentos del Ministerio Público y rechazó esa posibilidad. Pero no se conspiró contra el derecho a la defensa, porque efectivamente todos los abogados hicieron ejercicio del uso de la palabra y se defendieron ampliamente. Por eso es que la Corte Suprema ya definió ese tema, pero aún en contra de la decisión de ese superior jerárquico, este colegiado, que en realidad son solo de 2 jueces superiores, ha más bien amparado las pretensiones de la defensa de Alejandro Toledo, que lo que busca es también, por supuesto, lo que busca es tratar de que los jueces incómodos no sean los jueces que en principio califiquen la acusación que está a puertas de ser remitida y el futuro juzgamiento de ser el caso. Todo se reduce, se sintetiza en una frasecita. Los jueces se pueden escoger. A usted le preocupa mucho eso. En su alegato he visto que... ¿Qué está pasando aquí? ¿Se pueden escoger los jueces en el Perú? Lo que sucede es que yo lo que he hecho es una referencia directa a la redacción del voto del tribuno José Luis Sardón. Señor magistrado, explícitamente lo que hace es un recordatorio de lo que está incluido dentro de las agendas de la señora Heredia. Y efectivamente hay episodios
que preocupan naturalmente dentro del contexto de una estrategia que, como repito, puede estar dentro de una línea sensible, delimitada entre lo que es el ejercicio abusivo de un derecho, lo que puede ser una conducta procesal maliciosa y lo que significa estrictamente los mecanismos procesales que la ley te autoriza para poderte defender. ¿Por qué hasta ahora no se investigan las agendas de nadie? ¿Qué está pasando ahí? Sí se han investigado. O sea, dicen nombres de jueces, es escandaloso, o sea, con pelos y señales el nombre de cada juez. Lo que sucede, Aldo, es que el Ministerio Público cumple con poner en conocimiento de las autoridades el contenido de las agendas. El Consejo Nacional de la Magistratura recibió en su oportunidad una comunicación de parte del fiscal Germán Juárez e inició una serie de investigaciones correspondientes, pero ya como corresponden sus decisiones son autónomas. ¿Y qué, no han decidido nada o ya decidieron o lo archivaron? Me parece que en algún caso se han archivado con relación a... ¿Cuántos jueces San Martín hay en la Corte en el Poder Judicial? Bueno, ¿cuántos jueces? Hay varios apellidos ahí que suenan. Sí, es verdad. O sea, salvo para la República, pero para todo el mundo es normal de que están mencionando a San Martín. Sí, lo que yo puedo decir, Aldo, al respecto es que el Ministerio Público cumplió con informar al Consejo Nacional de la Magistratura sobre el contenido. ¿Y ustedes no podían investigar? ¿Ellos son ciudadanos? ¿No lo que pasa es que nosotros investigamos en tanto tenga una relación de conexidad con los hechos que son materia de investigación. Pero nosotros somos una fiscalía especializada en lavado de activos y tenemos una competencia delimitada funcionalmente por el criterio de especialización. Pero ningún fiscal puede decir, oiga, mira, acá sale el nombre de un juez que está coordinando esto, yo voy a iniciar un proceso. O sea, ¿por qué solamente el Consejo Nacional de la Magistratura? Porque ¿están blindados los jueces? No solo el Consejo Nacional de la Magistratura, en realidad las comunicaciones están relacionadas también con cualquier otro organismo que tenga competencia funcional para ello, la propia Fiscalía, pero eso es una estimación que hace autónomamente el fiscal en el ejercicio de sus tareas. Que en este caso es Juárez. Que en este caso es Germán Juárez. Entonces Juárez sí ha podido investigar eso. Sí, bueno, de hecho, según he sido informado, lo ha hecho, ¿no? Pero evidentemente los resultados ya no le competen estrictamente a él, ¿no? Eso es lo que no entiendo, ¿por qué no le competen a él? Porque él no es el encargado de hacer esos actos de investigación. ¿Solamente es el Consejo Nacional de Magistratura? No, bueno, si hay la presunción de la comisión de un delito, también podría ser la Fiscalía correspondiente, ¿no? Pero eso es algo que tiene que evaluarlo en orden a lo que se exhibe en una agenda. Y tengo entendido que sí lo hizo. Lo que no te puedo dar es una información precisa del resultado. Pero yo no termino de entenderlo. Ok, no puede hacerlo Juárez porque Juárez está delimitado por el tema en términos de lavado de activos. Sí. Ok. Pero otro fiscal sí, ¿no? Sí, bueno, sobre eso específicamente no tengo la información precisa como para poderla dar. ¿Tanto miedo le tienen a los vocales de la Corte Suprema que no se les puede investigar? No, en absoluto, la ley es igual para todos. El Consejo Nacional de Magistratura sí, ahí nunca pasa nada, pero en otras instancias me imagino que, bueno, se puede investigar, ¿no? Bueno, depende también de la condición de cada juez y de los procedimientos especiales de ser el caso. No, yo le puedo decir, por experiencia propia, el Consejo Nacional de Magistratura, bueno, no sé ahora, pero hace un tiempo era la carabina de Ambrosio. Yo he tenido temas ahí, no servía para nada, una lavandería, perdonaban a todo el mundo. ¿Para cuándo va a estar lista la acusación? A ver, nosotros teníamos una planificación estratégica que cerraba la investigación a partir de las declaraciones de Antonio Mameri y de Fernando Migliaccio, que son dos ejecutivos de la empresa Odebrecht, que están sujetos a una serie de procedimientos de delación premiada en el Brasil, pero que han declarado en condición de testigos para la Fiscalía de Lavado de Activos. Además, han participado activamente los abogados defensores en los casos que se ha realizado este tipo de diligencias. A partir de ese momento, nosotros estamos en la posibilidad de cerrar la investigación, pero tenemos, de cualquier forma, siempre la necesidad de tener el pronunciamiento de la tutela de derechos que se ha planteado y que el juez Concepción Carhuancho aún no ha resuelto. O sea, eso está atorando, atascando. Así es. Ustedes no pueden todavía acusar hasta que se resuelva la famosa tutela de derechos. Porque podríamos transitar en el escenario de que cerremos la investigación y luego el juez ordene que la reaperturemos para practicar todas las diligencias que se puedan discutir dentro de la tutela de derechos. O sea, volver a base 1. Volver por lo menos a realizar las diligencias que está solicitando la defensa. ¿Y cuándo se resuelve todo este pedido? Bueno, nosotros estimamos de que la sala superior debe resolver la recusación en el término de tercer día, y a partir de que ya defina... ¿Tercer día, o sea, ahora? Sí, o sea, no, estamos hablando de a partir de ahora tienen 3 días más, ¿no?
y a partir de ese plazo máximo perentorio... Útiles. Sí, 3 días útiles, ese plazo máximo perentorio, se definirá si la segunda sala sigue siendo competente para resolver la recusación de Concepción Carhuancho. ¿Esto cuánto tiempo? Que termina siendo en realidad los mismos argumentos para ambos, ¿no? Porque la defensa ha cuestionado tanto la competencia de Concepción Carhuancho como de la Sala Superior por los mismos argumentos. El habeas corpus que declaró fundada la demanda constitucional de habeas corpus para Estamos hablando Nadir de Heredia comienzos de junio. No, yo estimo que la decisión por lo menos de la recusación debe ser muy pronto y eso implicará también una urgencia y prioridad respecto a la de Concepción Carhuancho. Y eso también determinará que Concepción Carhuancho deba darle una urgencia y una prioridad hacia el pedido que está postergado, porque está carente de tutela judicial, es decir, no hay un pronunciamiento efectivo. Sobre ese pronunciamiento nosotros ya estaremos en completa capacidad y aptitud de poder tomar las decisiones que corresponden a nuestras atribuciones. Que eso significa que ya podrían hacer la acusación muy pronto. Nosotros ya tenemos dentro de nuestra planificación estratégica lo necesario para ir a esa etapa intermedia. Lo único que estamos esperando es que se defina esa tutela de derechos y a partir de esa decisión seamos capaces ya de culminar con la investigación preparatoria. Nakazaki no tiene otra carta, no tendrá otra carta parecida. Bueno, siempre va a poder seguir pidiendo diligencias, ¿no? Pero la que está pendiente de decisión judicial es esta claramente. ¿Qué otra diligencia, por ejemplo? Bueno, ha pedido en realidad múltiple documentación, pedido de testimonios en el extranjero, todos de muy difícil consecución, porque la activación de los mecanismos de cooperación internacional son bastante rituales y complejos. Cuando se nos pregunta por qué tuvimos que extender, por ejemplo, la investigación hasta abril de este año, fue, en alguna de las razones, porque activamos ese mecanismo de cooperación y Jorge Simoes Barata declaró el 27 y 28 de febrero de este año. Sin la declaración de Barata, no podíamos construir nuestra teoría del caso y poder migrar ya a una etapa intermedia en donde definamos las pretensiones acusatorias. Porque no hay que olvidar que en la teoría del caso del Ministerio Público, Jorge Barata es quien presuntamente hace la entrega del dinero en uno de los extremos de la imputación. Y estos recursos dilatorios, ¿cómo le podría expresar? Si no se pueden cumplir, son de difícil consecución, ¿se quedan ahí? ¿O él puede hacer cuestión de Estado y decir, bueno, el juicio no puede avanzar? Bueno, porque nuevamente, si el fiscal niega esas diligencias justamente por ese criterio, que puede ser ese o cualquier otro, el abogado defensor, si los justiciables, tienen derecho a acudir al juez a plantear este tipo de pedidos que son las tutelas de derecho. Todavía tiene varios recursos más que puede demorar todo. Bueno, pero la decisión del Ministerio Público está en función de resolver el que existe. Y a partir de esa circunstancia procesal definir también sus propias estrategias. Aquí se ve como una estrategia clara. Por un lado, salir ante la opinión pública y decir, nos persiguen, nos encarcelan. No nos acusan. No nos acusan. Así es. Y por el otro lado, echarle arena al mecanismo para que no avance. Para seguir dilatando y para más bien extender el plazo de la investigación al máximo posible y, por supuesto, eso termina generando también la conciencia colectiva de que el Ministerio Público no está haciendo su trabajo con eficiencia y celeridad. Esa es la carabina, la escopeta de dos cañones. Por un lado, diciendo, no, nos están persiguiendo, no hay acusación, y por el otro lado, impidiendo deliberadamente que no haya acusación. Claro, y dándole la apariencia del ejercicio regular de un derecho. Ahora, este recurso para usted, esta recusación era extemporánea, ¿no? No solamente además, le parece que era para demorar, sí, usted ha dicho que estaba fuera de plazo. Sí, ¿por qué? Porque además ese ha sido el argumento también de la sala superior. Sí, lo que sucede es que toda la argumentación es que la pérdida de imparcialidad se da en función de la decisión de julio del 2017. Y ahí la ley te dice claramente que tú para recusar a un juez tienes hasta 3 días de producida la causal de recusación. Entonces, si tú entendías que había una violación de la garantía de imparcialidad en julio del 2017, debiste haberlo hecho en agosto del 2017. Sin embargo, para tratar de disfrazar esa improcedencia, lo que han tratado de decir es que la sentencia del Tribunal Constitucional determina un hito sobre el cual se debe hacer ese cálculo de los 3 días. Y eso nosotros lo hemos contestado claramente, y es obvio porque además hay que leer la sentencia para darse cuenta de que en ningún momento el Tribunal Constitucional ha analizado la violación del principio de imparcialidad, porque el Tribunal tiene todo el poder jurídico de poderlo haber hecho, y lo único que ha determinado es una deficiencia en la motivación, porque en el fondo el Tribunal Constitucional se ha convertido en una cuarta instancia, en una vía paralela al Poder Judicial,
Y finalmente eso puede ser un análisis crítico al que todos los ciudadanos tenemos derecho, más allá del cumplimiento obligatorio que tenemos de las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero en la práctica... Eso lo tomó muy a mal el presidente del tribunal, el señor Blume, ¿no? Sintió que usted lo estaba criticando directamente, no, pero poderes. La expresión de una preocupación dentro de lo que significa la tramitación de un proceso tan trascendente como es la investigación por graves cargos de lavado de activos por pertenencia a organización criminal de un expresidente de la República, de su entorno familiar, en su entorno de afinidad, y un partido político que ha sido usado indebidamente para ese propósito, creo que legítimamente le daba al Ministerio Público la capacidad de poder trasladar esas preocupaciones dentro de un debate en el que nosotros no habíamos sido emplazados como parte. Entonces, el señor magistrado, sí, efectivamente, tuvo algunos comentarios en su momento, que no los tuvo, por ejemplo, contra exministros, contra, por ejemplo, estos militantes que siempre están opinando, ¿no? Pero de hecho nosotros lo tomamos como parte de las vicisitudes que se dan en el proceso de toma de decisión, pero siempre hemos dejado claramente establecidos que independientemente de no estar de acuerdo con los argumentos y fundamentos de esa decisión por mayoría, tenemos que cumplir como corresponde en un Estado constitucional de derecho lo que se resuelve. Además, yo no sé por qué se sintió tan tocado por la crítica, porque como usted dice, está actuando como una cuarta instancia. Bueno, ellos en realidad han terminado reexaminando elementos de convicción, ¿no?, que se discutieron. Y como un Senado también. Que se discutieron y que se valoraron por parte del Poder Judicial. De tal manera que aquí han actuado casi como un mecanismo de impugnación y no de garantía. Pero digamos que están legítimamente dentro de sus atribuciones. Pero eso no es preocupante porque no solamente es como una cuarta instancia, han actuado como un Senado, porque han ordenado prácticamente al legislado. Bueno, pero están diciendo ahora cómo escuchan las grabaciones, etc. Sí, bueno, esa por ejemplo eso es actuar en positivo, eso es una línea absolutamente crítica porque además implica el desconocimiento de la realidad, ¿no? El equipo Constelación, que es el equipo de escuchas legales utilizado para poder desarticular las organizaciones criminales, entre ellas una de hoy, que ha sido una noticia muy conocida, ¿no? El equipo de escuchas legales tiene justamente la razón de ser en escuchas que son de carácter reservado. Lo que no quiere decir que después no tengas el derecho de reexaminar el contenido de esas escuchas, pero lo haces con posterioridad al uso cautelar. Aquí lo que se ha dicho es que para que tú puedas usar una escucha, primero tienes que someterla a la garantía de contradicción de la defensa y la persona te puede decir si es que es él, si es que no es él, si quiere una pericia, con lo que ha vaciado de contenido el uso de las escuchas para prisiones preventivas, cosa que es muy grave. Te sirve para condenar, pero no te sirve, por ejemplo, para poder sustentar una prisión preventiva. Pero eso tiene que ver con el conocimiento de la realidad cotidiana. Y eso también fue materia de discusión en la audiencia, porque a mí me tocó representar al Ministerio Público en la audiencia de apelación de la prisión preventiva. Y eso lo discutimos ampliamente, porque uno de los argumentos de la defensa fue específicamente el uso de la transcripción, porque se hacía referencia a la compra de testigos, ¿no? Y eso sirvió para que la Sala Superior pueda argumentar parte del peligro de entorpecimiento de la actividad probatoria. Ahora, eso no quiere decir que después ellos no puedan haber cuestionado el audio. La pregunta es, ¿lo han hecho? Absolutamente nada. Han pasado 9 meses, no han hecho absolutamente nada con el contenido del audio. Porque si lo hacían y obtenían algún elemento favorable para ellos, podían activar un mecanismo que se resuelve a nivel procesal dentro del Poder Judicial, que es el cese de la prisión preventiva. Por ejemplo, hay una decisión que a nosotros, por supuesto, no nos parecerá bien, en el caso de los señores Graña, ¿no? Pero ellos pidieron el cese de la prisión preventiva, la segunda instancia les dio la razón y con eso fueron excarcelados, pero dentro del respeto de las garantías del debido proceso en el Poder Judicial. Acá no hubo ninguna expectativa de eso, acá todos los huevos se pusieron en una sola canasta. Fue la expectativa de la decisión en el Tribunal Constitucional. Ningún mecanismo que controvertiera la prisión preventiva se activó durante los 9 meses. Lo único que se hizo fue generar la expectativa de lo que resuelve el Tribunal Constitucional y bueno, ahí están los resultados. Y esta resolución del Tribunal Constitucional, por ejemplo, trae consecuencias para la Fiscalía, como que lo que advirtió el expresidente Álvarez, que iba a haber una lluvia de habeas corpus que iban a entorpecer la... Bueno, lo que sucede, Aldo, es que en términos prácticos, cualquier abogado que descubre que hay la posibilidad de una cuarta instancia va a hacer uso de ella, sin duda alguna. Con lo que el mecanismo del habeas corpus se puede pervertir, es verdad. Vamos a ver cuál va a ser el resultado objetivo. Pero si tú eres abogado defensor de alguien
y has agotado las 3 instancias en el Poder Judicial, ¿Y ves lo que sucedió con Nadine y Ollanta? por supuesto que vas a tratar de ir al Tribunal Constitucional, porque ahora... Pero para eso no está el habeas corpus. Bueno, eso, desde nuestro punto de vista, en ejercicio de un análisis crítico de la decisión, desde nuestro punto de vista es una desnaturalización del uso del habeas corpus. Y un poco lo que usted acaba de mencionar hace un momento, todo el sistema de grabaciones queda por los suelos, porque ahora el delincuente, el procesado, no el delincuente, el procesado puede pedir un perito, decir que no es su voz. Claro, desde luego, porque... ¿Y ya les está sucediendo eso? Y además porque hay un mecanismo que procesalmente regula ese supuesto. Si no existiera ningún mecanismo, entonces estaríamos ante la posibilidad de discutir alternativas. Cerrar un vacío. Claro. Así es, pero en este caso no hay ningún vacío. Específicamente el Código Procesal Penal dice que después de haber hecho uso de esa escucha, que además viene autorizada por un juez previamente, ¿no? Es decir, que ha cumplido con una garantía de judicialidad, después de haber hecho la escucha, el Código Procesal Penal dice claramente que tú tienes la garantía del reexamen de la escucha. Y si el reexamen de la escucha arroja que no eres tú o que en realidad algún contenido del audio puede haber sido tergiversado y esa decisión te favorece, entonces tú te vas al juez y le dices, señor, a usted esto le sirvió para privarme de libertad. Ahora hay este otro elemento que cuestiona el audio y por tanto yo le pido a usted que en el decaimiento de ese elemento probatorio usted ahora cese esa prisión preventiva. Pero eso nunca pasó. Nunca pasó. Nunca pasó. Nunca pasó. Nunca ha sucedido. Y esa respuesta tiene que ver con el conocimiento de la praxis judicial, que parece ser de que no ha sido materia, por ejemplo, de debate y discusión en sede del Tribunal Constitucional. Como que entiendo yo que seguramente no deben haber escuchado los audios de las audiencias, porque si habrían escuchado los audios de las audiencias, se habrían dado cuenta que el tema de las escuchas telefónicas se discutió en las 2 instancias en el Poder Judicial. Es que el problema, me dicen fiscal Vela, el problema, me han comentado varios colegas, es que no tienen conocimientos de derecho penal en el Tribunal Constitucional. Bueno, a ver, los distinguidos miembros del Tribunal Constitucional no tienen... Es el argumento que me han dado varias veces. Hay gente, penalistas, colegas penalistas, que dicen que todas esas lagunas, esos huecos, esas cosas que han pasado, es porque dicen, esta gente no conoce derecho penal. Claro, lo que sucede es que en ese espacio, que es correcto porque efectivamente las carreras de cada magistrado están delimitadas por su especialidad. Yo, por ejemplo, soy un magistrado especializado en materia penal y procesal penal. Si me hicieres alguna pregunta de repente sobre otra área del derecho, tendría que decir humildemente que la desconozco. O que tiene alguna idea, pero el Tribunal Constitucional tiene un pool de asesores. Y eso efectivamente dentro de la estructura funcional se entiende que deberían tener penalistas tener asesores penalistas que conozcan de estas cuestiones que son evidentemente parte de la realidad. Ahora, si los tienen o no, no lo sabemos. Pero sin duda alguna, dentro del criterio de transparencia, debido específicamente a que no es parte de su especialidad, tienen que estar sujetos a lo que los asesores presentan en su oportunidad y analizarlo de acuerdo a su criterio. Ahora, para finalizar, porque ya son casi las 7:30, ya nos toca la pausa, visto en perspectiva, ya la hojarasca ya en el suelo, ya todo más tranquilizado, ¿se les pasó la mano pidiendo la incautación de los bienes de los Heredia o no? Lo que sucede, Ollanta-Humala. Lo que sucede, Aldo, es que hay que entender que las decisiones tienen un contexto. Y el contexto encuentra la definición de una decisión que puede ser opinable, ¿no? Pero ahora... hay que establecer de que el fiscal Juárez Atoche, cuando pide la incautación, la pide antes de viajar a Brasil a tomar las declaraciones de Mameri Migliaccio, en la expectativa de que para él la investigación preparatoria concluya en abril. Y por tanto, cualquier saneamiento que debería hacer tiene que tomar una decisión que es una decisión compleja, porque siempre reviste la victimización de quien eventualmente sufre las consecuencias de una desposesión, que es un tema dramático, pero no es un tema que tampoco no tenga precedentes. Es algo que dentro de los planes operativos de la Fiscalía se hace regularmente cuando cuentas con los elementos. Ha habido varios Orellana, Oropesa, Peter Ferrari, Alejandro Toledo, Gustavo Salazar, y te puedo citar muchos otros casos más donde efectivamente es dramático porque hay que desposesionar a alguien de sus bienes,
pero es una medida que corresponde a la argumentación jurídica que hace el fiscal. ¿Pero no era suficiente el embargo? No, porque el embargo tiene una naturaleza diferente. El embargo lo que busca es asegurar el futuro pago de una reparación civil, pero siempre sobre la premisa de que el bien tiene procedencia lícita. Si tú no pagas una deuda, el banco te va a embargar, o tu tarjeta de crédito te va a embargar el bien que tengas. Que lo gané con el sudor de mi frente ilícitamente. Sí, pero si el bien es de procedencia ilícita, es como si le permitieras, por ejemplo, para ponerte un ejemplo concreto, es como si tú le permitieras a Gerald Oropesa que siga manteniendo su Ferrari en su uso. Claro, eso desde el punto de vista de lo que puede ser solamente el aspecto cautelar, podría parecer como un exceso. Pero aquí hay que delimitar no solamente los aspectos cautelares, sino también el uso, beneficio y ventaja del bien. ¿Y él no podría pagar con un, digamos, pues un Ferrari, un Porsche, uno de estos carros, la reparación civil si el origen de la compra del Ferrari fue ilícito? No lo podría pagar con el Ferrari, lo tendría que pagar con otro bien, porque el Ferrari pasa a ser propiedad del Estado, y el Estado o lo vende o lo concede en uso a una institución pública. Entonces, como verás, la diferencia es notoria entre lo que es el destino de una medida y la otra. Es más, tanto es así que el uso o beneficio de un bien incautado, por ejemplo, puede tener vertientes causales diferentes. Por ejemplo, en el caso de la incautación de Rocío Calderón, cuando se llegó a efectuar la incautación, habían personas que en apariencia habían contratado legítimamente un contrato de arrendamiento con la señora Calderón. Entonces lo que hizo el fiscal y el PRONAVI es, con criterio para delimitar si ese contrato es un contrato de buena fe, y sería bastante injusto que dentro de esa circunstancia desalojes a esa persona que está en posesión. Entonces, ¿qué se determinó? Se determinó que toda la renta de ese inmueble ahora pasa a las cuentas del Programa Nacional de Bienes Incautados. Ya, perfecto. Ya lo entendí. Pues yo no tenía muy clara esa figura que ahora me queda. Ahora, hay otra diferencia. Con un bien robado no se puede pagar un embargo. Hay otra diferencia, además. El embargo lo solicita la Procuraduría Pública que busca el pago de la reparación civil. La incautación la solicita el fiscal. El fiscal. Entonces los argumentos de uno y otro son claramente diferenciados. Entonces claro, tampoco... el procurador defiende a su sector. Así es. El fiscal defiende a la sociedad. Claro, y el procurador lo que trata es de proteger un bien que le puede servir para el futuro pago de la reparación civil independientemente de su origen. Pero el fiscal claramente determina otros elementos indiciarios que más bien lo conducen a presumir de que se trata de un bien de procedencia ilícita y por tanto es un efecto del delito. Y como tal la incautación se estructura sobre esa presunción. Entonces al final el decomiso de ese bien va a revertir a favor del Estado y no para imputarse al pago de la reparación civil. Yeah. Por tanto, y solo con esto concluyo, la decisión del juez Carguancho no podría ser tampoco incoherente, porque una vez activó un mecanismo con los argumentos que le presentó el procurador y luego con los argumentos que le presentó el fiscal tomó una decisión diferente. Y no es que sea incoherente, sino que los elementos que se presentan son elementos distintos. Interesante. Ya vi la figura. Mire, fíjese que no la tenía muy clara, me ha quedado clarísima. Y más bien la han debido ustedes difundir más, porque han quedado como los malos de la película. Pero luego tiene toda la lógica. Tú no puedes utilizar un bien robado para pagar un embargo. Un bien de origen ilícito, no robado en este caso, porque el dinero ha venido de la caja 2. Está claro que dentro de la estructura de imputación y dentro de los testimonios que están por llegar, efectivamente. La casa sacó. Cuénteme antes de cerrar, que ha dicho una palabrita mágica, testimonios por llegar. ¿Qué va a llegar? Están llegando los testimonios de Mameri y Migliaccio y documentación que se remite vía un mecanismo que se llama de cooperación espontánea. Lo que sucede, Aldo, es que la justicia brasileña aún está procesando información que le es remitida a su vez de otros mecanismos de cooperación, como Suiza, por ejemplo. Entonces, dentro de los servidores que son entregados, el encriptado, así es, que primero estaba en Suiza, ahora ya está en Brasil. Entonces, el proceso de búsqueda y procesamiento de la información en Brasil está orientado a los casos que tienen en Brasil. Y son más de 30 teras de información. ¿30 teras? Sí, o sea es un mar de información. Y en ese proceso van encontrando a veces... que se llama Perú. Así es. Y en ese proceso de búsqueda de información para sus casos, se tocan muchas veces con información que tiene relación con los casos peruanos. Entonces, ¿qué hacen? Sacan esa información y a través del mecanismo de cooperación espontánea lo envían a los fiscales peruanos para que hagan una evaluación de ese material, que naturalmente tiene relevancia también con los testimonios que se han efectuado. Este era el sistema que se llamaba... MyWebDay y Drausis.
Y ahorita, como usted dice, ya lo están filtrando los brasileros y nos va a llegar. Así es. ¿Y ahí qué se puede encontrar? Bueno, se pueden encontrar correos electrónicos, mecanismos de autorización, códigos encriptados, codinombres. ¿Esto tiene algo que ver con esta publicación que salió en un periódico suizo que decía que se le estaba mandando información al Perú sobre que se había utilizado dinero en la cuenta de Ibosca? No. Eso es otra cosa. No, eso es otra cosa, totalmente diferente. ¿Y eso se da a raíz de un pedido que hace el fiscal Germán Juárez Atoche ante la compra de unos terrenos en Urubamba, en el Cusco? Ya. Hay una serie de conexiones que se dan con algunas cuentas y a raíz de eso se activa un pedido de cooperación a Suiza. Lo que sucede, Aldo, es que nosotros no podemos gobernar la velocidad de atención de esos pedidos en el extranjero. Estamos sometidos a la voluntad y a la buena voluntad en realidad de los estados extranjeros. Y en este caso es evidente que esa información podría haber llegado antes, pero nosotros no podemos estimar razonablemente, porque además no hay que olvidar también de que en Suiza se ha litigado la posibilidad de acceder a esta información. ¿Y ya llegó esa información? Todavía, está procesándose en Suiza. Porque este periódico ya la da como... Lo que pasa es que en Suiza sí se puede acceder, pero el problema es que para que sea válida tiene que venir vía los mecanismos de cooperación internacional a través de las unidades de cooperación. Decir que ya está a medio camino. Bueno, de las unidades de cooperación de Suiza y Brasil. Lo que he sido informado es que hay una gestión proactiva en ese aspecto y que la información tiene que estar llegando lo más pronto posible. Bueno, muchas gracias.